Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de Lazos Lingüísticos. El día de hoy hablaremos sobre otra lengua indoeuropea, el neerlandés. Al igual que el alemán, la primera lengua sobre la que hablamos en esta sección de Lazos Lingüísticos, el neerlandés es una lengua germánica. Esto quiere decir que es una lengua cercana al alemán, tanto en sus vocablos como en algunos aspectos de su gramática. No obstante, en este video nos queda observar detenidamente cuáles son las características particulares del neerlandés. Y si debemos hablar de particularidades, empecemos por la confusión con respecto a su nombre. En diferentes idiomas se menciona comúnmente que el país en que se habla holandés es Holanda. Eso sucede en el español, por ejemplo. En Alemania se le dice a Holanda Niederlande, Países Bajos, pero muchas veces se refieren a las personas de tal país como Hollanda, holandeses u holandesas. En inglés, la lengua se llama Dutch, pero el país, Netherlands. La autodenominación de la lengua y del país se traducen al español como neerlandés y Países Bajos, respectivamente. El neerlandés es un idioma hablado por aproximadamente 24 millones de personas. La gran mayoría de ellas se encuentra en Países Bajos y en Bélgica. Pero, ¿sabías que en América Central y del Sur también es una lengua oficial? Tanto en las Antillas holandesas como en Surinam, el neerlandés se mantuvo como la lengua de uso común pasados los siglos de la colonia. En Países Bajos han nacido eminencias del pensamiento occidental. El ejemplo más conocido en la época moderna es claramente Baruch Spinoza, aunque sus escritos hayan estado en latín y su lengua materna haya sido el portugués. Quienes sí escribían en neerlandés eran Multatuli, un escritor del siglo XIX famoso por haber tomado posición en contra del abuso contra las colonias neerlandesas en Indonesia, o el autor Johan Huizinga, quien redactó obras sobre historia y sobre teoría social. Uno de sus libros más famosos es el Homo Ludens, que vincula la teoría del juego con el actuar del ser humano. Como lengua, el neerlandés tiene una característica muy importante en cuanto a los géneros gramaticales. Como sabemos, el español tiene oficialmente dos géneros, el masculino y el femenino gramaticalmente hablando. En alemán tienen, además de este, el neutro. En inglés no existen géneros gramaticales explícitos para los artículos, solo para los pronombres. Pero, en el caso del neerlandés, hablamos de dos géneros gramaticales. El masculino femenino, con el artículo de, y el neutro, con el artículo het. Se han fusionado los dos primeros y es lo que permite que se pueda tener el mismo artículo tanto para de man, el hombre, como para de Frau, la mujer. En neutro, por ejemplo, tenemos la palabra het kind, que puede significar el niño o la niña. Como vemos, aunque sea una lengua germánica, difiere de sus pares, como el inglés o el alemán, en términos de géneros gramaticales. Otro ejemplo de estas diferencias son las raíces para algunas palabras de uso común. Lenguaje en inglés se dice language, vocablo asociado con el órgano de la lengua. Y en alemán se dice Sprache, relacionado con el verbo hablar, sprechen. En neerlandés se expresa como taal, que tiene relación con la raíz de contar o relatar algo. Otro ejemplo tiene que ver con cine, que tanto en inglés, cinema, como en alemán, kino, tiene su base en el mismo vocablo griego relacionado al movimiento. En neerlandés se utiliza la palabra bioscoop, que también viene del griego con las partes bio y scopen, y se refiere a ver o mirar la vida. En términos de fonética, como habrán notado, hay varias palabras que tienen una letra repetida.
Esta duplicación de letras tiene que ver con si la vocal es larga o no. Además, es útil para diferenciar de manera escrita dos o más entradas léxicas con un sonido bastante parecido. Para poner un ejemplo, la palabra boss significa molesto o molesta, pero la palabra voz significa bosque. La palabra bone significa árbol, pero la palabra bomb significa bomba. El neerlandés u holandés es un idioma muy interesante que, sin lugar a dudas, puede abrirte un mundo nuevo de posibilidades, no solo académicas, sino también laborales. Países Bajos es un estado muy abierto a las personas del extranjero, que ofrece muchísimas becas y oportunidades de estudio del idioma. En Lazos Lingüísticos contamos con un número de becas para estudios en Países Bajos y una pequeña introducción tanto cultural como gramatical a este idioma. Si te ha gustado nuestro video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de darle al me gusta y de compartir el video para que más personas puedan enterarse sobre los datos interesantes de diferentes lenguas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Lazos Lingüísticos.